Quien quiere sinceramente salvarse y no quiere correr un serio peligro de condenarse, debe recurrir al sacramento de la penitencia, pues la gracia de Dios se recobra arrepintiéndose de los pecados y confesándose. El sacramento de la confesión fue instituido por Jesucristo, dándole a sus discípulos la facultad para perdonar los pecados, diciéndoles: a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. Fue cuando el Señor se le apareció a sus discípulos que estaban reunidos en el cenáculo. Con estas palabras, Cristo comunicó a los apóstoles y a sus legítimos sucesores la potestad de perdonar y retener los pecados. Por eso dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:18 que el Señor nos confió el ministerio de la reconciliación. De manera que es un ministerio con el que nos reconciliamos con Dios, que el Señor dejó en su iglesia junto al resto de los sacramentos, para que los administrase hasta el final de los tiempos y sirvieran de auxilio para nosotros los cristianos. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque es posible que tú seas de las personas que no les gusta confesarse con los sacerdotes. Incluso hay personas indocumentadas que dicen que la confesión es un invento de los curas. Esto es falso. Ya vimos que es bíblico y aún hay más citas que así lo demuestran, pero con esto es suficiente. Si la hubiera inventado un hombre, no la hubiera inventado gratis, cobraría por ello. Y los sacerdotes se habrían dispensado a sí mismos de este, entre comillas, desagradable sacramento, y mucho más al Papa. ¿O quién se atrevería a obligar al Papa a confesarse? Pues si no lo sabías, el Papa tiene obligación de confesarse y de hecho se confiesa frecuentemente, como todo buen católico, y lo mismo los cardenales, los obispos y todos los sacerdotes del mundo entero. Cierro este paréntesis y te invito a profundizar en este tema. Hay muy buenos videos de sacerdotes y laicos muy bien formados de quienes se puede aprender. Yo recomiendo a Frank Morera, que se le puede encontrar en Facebook y también en su página web apologeticasiloe.net. Y al doctor Fernando Casanova, ex pastor protestante, quien está en Instagram, en Facebook y también tiene su canal en YouTube. Bien, como vimos anteriormente, el vivir apartado de la gracia de Dios, en pecado mortal o en acumulación de pecados veniales, genera muchos problemas de diferente índole, que muy bien podrían ser sanados haciendo confesión de los pecados en lugar de asistir al psicoanálisis, que lamentablemente es a lo que recurren las personas últimamente. Pero la diferencia es total. En la confesión se dicen pecados, en el psicoanálisis se cuentan problemas psíquicos. En la confesión se busca el perdón, en el psicoanálisis se busca una curación. En la confesión se recupera la reconciliación con Dios. En el psicoanálisis, a lo más que se puede llegar es al equilibrio psíquico. Para el cristiano, el sacramento de la penitencia es el único modo ordinario de obtener el perdón de sus pecados graves cometidos desde el bautismo. Solo hay que hacer examen de conciencia y confesar con arrepentimiento los pecados. Es necesario confesarse con frecuencia, con la frecuencia que sea necesaria para no vivir habitualmente en pecado grave. Yo sé que a veces puede ser difícil confesarse, y más si no es tu costumbre o si tienes muchos años que no lo haces, porque como dice un dicho, Satanás nos quita la vergüenza para pecar y nos la devuelve a la hora de confesar, para que esa vergüenza no nos deje hacerlo. Así que no caigas en la trampa del enemigo que no quiere que vivas en la gracia santificante. Por favor, no vivas nunca en pecado grave. Día 14. De la obediencia del súbdito humilde a ejemplo de Jesucristo. Hijo, el que procura sustraerse de la obediencia, él mismo se aparta de la gracia, y el que quiere tener cosas propias, pierde las comunes. El que no se sujeta de buena gana a su superior, señal es que su carne aún no le obedece perfectamente, sino que muchas veces se resiste y murmura. Aprende pues a sujetarte prontamente a tu superior, si deseas tener tu carne sujeta, porque tanto más presto se vence el enemigo exterior, cuanto no estuviere debilitado el hombre interior.
No hay enemigo peor ni más dañoso para el alma que tú mismo, si no estás bien avenido con el espíritu. Necesario es que tengas verdadero desprecio de ti mismo si quieres vencer la carne y la sangre. Porque aún te amas muy desordenadamente, por eso temes sujetarte del todo a la voluntad de otros. Pero, ¿qué mucho es que tú, polvo y nada, te sujetes al hombre por Dios, cuando yo, omnipotente y altísimo, que creé todas las cosas de la nada, me sujeté al hombre humildemente por ti? Me hice el más humilde y abatido de todos, para que vencieses tu soberbia con mi humildad. Aprende, polvo, a obedecer. Aprende, tierra y lodo, a humillarte y postrarte a los pies de todos. Aprende a quebrantar tus inclinaciones y rendirte a toda sujeción. Después de la meditación de cada día, se han de rezar las oraciones diarias y el Santo Rosario.